Buenos días, Renata. Buenos días, ¿cómo están, queridos? Bien, gracias. Y ya está ahí la doctora Elisa Godínez. Muy buenos días, comandantas. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas. Hay que fijarse muy bien en esta corbata, en esta bufanda, adquirida a precio rebajadísimo fuera del metro Moctezuma. Entonces, para que vayamos viendo Valderas, que... Valderas, Metro En Pino Valderas. Suárez, a mí me habían dicho. Ah, mira, Sí, sí. La perfecto. paca de No, Pino Suárez. y me compré otra azul allí también en Izazaga. Perfecto, muy Este, bien. Ya estás acuariado para la ya, temporada ya, invernal. ya, ya. Pues bienvenidas, doctora Elisa Godínez, maestra Renata Turren. Gracias por acompañarnos en momento. Qué gusto estar por acá. Hola a todo el auditorio y a los tres. Buenos Gracias, gracias. Pues Elisa, doctora Elisa Godínez, entrando en materia, pues están ahorita ahí celebrándose los legisladores, los diputados y diputadas de Morena, del PT, del Verde Ecologista, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Mucho que celebrar o no? ¿Cómo leer la aprobación de este presupuesto de egresos? Bueno, supongo que el presidente sí tendrá mucho que celebrar en términos de que pues no se permitió ningún tipo de entrada a las reservas de la oposición, ¿no? Y bueno, la oposición, por supuesto, estará muy enojada, pues por lo mismo que no pasó ni una de sus recomendaciones, cambios, propuestas que quería para modificar el presupuesto. Eh, en lo personal creo que, a ver, no es un mal presupuesto, no tengo, ni soy economista, ni tuve la oportunidad de, digamos, analizarlo tan a detalle, pero lo que es un hecho es que se mantiene de algún modo los recursos para los programas sociales, yo creo que eso es bueno, y bueno, pues es evidente que iba a suceder así, digamos, ¿no? Porque es parte del proyecto del presidente. Igualmente, algo que yo veo positivo es el hecho de que independientemente de entrar en los detalles de cómo fue la discusión y demás, creo que el hecho de que no se haya dejado pasar esta obsesión que tiene la oposición por echar atrás los programas o los proyectos de infraestructura de este gobierno, sí es positivo, ¿no? Porque me parece que la oposición ha centrado toda su batería o una parte importante de su batería en contra, digamos, del Tren Maya, de la refinería y del aeropuerto, pensando que a partir de eso van a poder realmente amagar o intentar negociar con el bloque oficialista y decir, bueno, quítenle dinero a esto y entonces les vamos a dar a cambio, digamos, los votos a la reforma eléctrica. Y pues yo creo que eso no es una buena estrategia porque en lo personal considero que estos proyectos son relevantes en la medida en la que hace mucho en México no había proyectos de este nivel de infraestructura, pero sobre todo que no estuvieran supeditados a la corrupción a la que estuvieron supeditados anteriormente, ¿no? Entonces yo creo que, digamos así, haciendo un balance muy, muy general, si quieren ya después entramos a los detalles Mm. de la discusión y demás, pero creo que, digamos, para el presidente sí estará bien. Yo te digo, no he podido revisar a detalle todo, digamos, cómo se distribuyó exactamente, pero bueno, veo positivo que los proyectos sociales siguen, que, digo, los programas sociales siguen y que los proyectos de infraestructura pues quedaron también para seguir, ¿no? ¿Cuál es Gracias. tu evaluación, Renata, a propósito, no solamente por los programas sociales y dinero para los megaproyectos que ha emprendido esta administración, sino además por una cuestión que me parece también importante y que seguramente es parte del espíritu de este desayuno de victoria, de celebración en Palacio Nacional, y que tiene que ver con lo que ocurrió antes del 6 de junio, porque el propósito central de esta coalición extraña entre el PRI, PAN, PRD y acompañados de un grupo de empresarios con ese capataz que es Claudio X González, la idea era básicamente quitar la mayoría para controlar a ellos el presupuesto y el argumento central de echar para atrás algunos temas que yo no estoy muy seguro si te iban a meter con programas sociales, pero sí en temas que les atañen a ellos, como el que les obliguen a pagar impuestos, como mayores controles fiscales, en fin, ese tipo de temas. Entonces creo yo que hay una especie de celebración porque no pudieron.
y no pudieron el 6 de junio y pareciera también un adelanto de que tampoco se va a poder en el 22 y si me apuras un poquito el 24. ¿Por qué? Porque el presupuesto ayuda a profundizar la construcción de esta base ya de por sí grande, esta base de respaldo, apoyo del presidente y su gobierno y, ¿por qué no?, también el apoyo electoral. ¿Tú cómo lo ves, Renata? Sí, bueno, yo empezaría, totalmente de acuerdo, yo empezaría diciendo que parte de, quiero pensar bien la palabra, pero parte de lo que se planteó el 6 de junio, como tú ya bien comentas, era la necesidad de ganar el Congreso por parte de ambos lados, ¿no? Unos para poder pasar el presupuesto y otros para poderlo bloquear. Entonces, en ese sentido, como la culminación de un proyecto electoral por el cual ya estoy tratando de esto que se usa de correr como si fuera en Estados Unidos, como si fuera gringo, pero pues por el que se hizo campaña durante estos primeros meses del año, pues hoy se culmina cuando se pasa el presupuesto y eso pues obviamente es algo que tanto el presidente como Morena y sus aliados pues van a celebrar, ¿no? Ahora lo que menciona Elisa, no, ellos por aquí tenían los números que estaba leyendo yo de pie de página justamente de cuántas reservas trataron de meter en la oposición. Eran 781 del PAN, 427 del PRI, 308 del PRD, 219 de Movimiento Ciudadano y no pasó ni una, ¿no? Entonces, pues es parte de esta promesa de campaña que se hizo durante junio de este año y que se culmina con el paso de este presupuesto. Ahora, ¿qué significa? Creo que lo que tú mencionas, que se destina o se sigue destinando este dinero a los programas sociales que permite pues que la gente sienta el cambio de hace un sexenio a este. Eso por un lado. Y acá, mientras estaba yo, y ahorita probablemente nos metamos más a los rubros, pero estaba yo viendo otros presupuestos de otros años, vi uno de hace 6 años y para entender un poco hacia dónde se está volteando el presupuesto. Y les doy algunos números, ¿no? Digo, obviamente son 6 años, de 2015 a 2021, es la comparación que yo estaba haciendo, y obviamente hay inflación y todo esto, pero para dar una idea muy breve, en el Poder Judicial, por ejemplo, que se habla mucho porque se le bajó el presupuesto, ha subido en estos 6 años más o menos 20,000 millones. El INE, ya con la reducción, se quedaría más o menos igual de lo que ellos, un poquito más, 1,000 millones más de lo que tenían y un poquito menos de 1,000 millones más de lo que tenían hace 6 años. Pero si nos vamos a salud y a educación, que creo que esto de pronto no se habla mucho, se habla mucho de los programas sociales y a dónde se está yendo este dinero, lo cual es muy positivo desde mi punto de vista, pero creo que también si volteamos a ver salud y la SEP, en ambos, tanto para salud como para educación, se incrementa el presupuesto en estos 6 años. Digo, lo comparé hace 6 años porque es como la mitad del periodo de Peña contra la mitad del periodo de Andrés Manuel, y en ambos sube 60,000 millones, 60,000 millones más para salud, 60,000 millones más para la SEP, que no es menor, a pesar de la inflación, a pesar de que son una diferencia de 6 años, ¿no? Entonces creo que a mí me gustó el presupuesto, hay obviamente algunas cosas como pues cualquier cosa que se podrían cambiar o que se hubieran podido analizar más a fondo. Probablemente las comisiones de las que mi querido Ernesto ha estado denunciando debieron haber sido distintas, se debió haber reflejado ahí el presupuesto, pero creo que hay muchas cosas positivas como estas que menciona ya Elisa y estas que menciono yo de salud, de educación, y que como ya bien decías, querido Alberto, creo que van a permitir que por lo menos este año se pueda profundizar o que se siga sintiendo esto con rumbo a pues los siguientes años que todos ya son electorales. Ya, gracias, mi querida Renata Turrent, maestra Renata Turrent. Doctora Elisa Godínez, tengo la impresión con este presupuesto que este presupuesto de egresos para el año 2022 era el presupuesto clave muy distinto que el 2019, 2020, 2021. Este presupuesto de 2022 es clave por estas razones. La una, se termina el proyecto de Dos Bocas, que ahí se asigna un recurso importante.
Se termina el proyecto del aeropuerto, que ahí se asigna también otro presupuesto muy importante. No se termina el Tren Maya todavía, pero es en este 2022 que es el gasto más fuerte del presupuesto para el Tren Maya. Se termina también el tren, el corredor transísmico, del corredor interoceánico. Y se termina también el que de México-Toluca, ¿no? Por tanto, creo, no es que no se les va a asignar un presupuesto para el 2023 para algunos otros aspectos, pero el gasto fuerte para todos esos proyectos era en 2022. Por tanto, para el 2023 tengo la impresión que va a haber más presupuesto liberado y que el presidente va a apostar por todavía subir el piso de pensiones, subir el piso de programas, de apoyar programas sociales, porque estarían prácticamente concluyendo con más del 50% de sus proyectos prioritarios. O sea, hay programas prioritarios y proyectos prioritarios. Los proyectos prioritarios más importantes casi van a estar terminados y en más del 50% terminados. ¿Cuál es tu valoración sobre ese punto? Pues coincido mucho contigo, Ernesto, en el sentido de que sí estamos en un momento importante en términos de que, bueno, estamos a la mitad del sexenio, ya prácticamente en diciembre llegamos a los 3 años, ¿no? Y ya, pues obviamente se reduce el tiempo que le resta a este gobierno. López Obrador siempre ha sido bueno, un gran político en el sentido de que lee muy bien los tiempos y calcula muy bien, ¿no? Entonces, como bien dices, pues sí, este año era clave para apoyar y para terminar, o sea, cerrar por lo menos 2 o 3 de los grandes proyectos de infraestructura más importantes. Y ojalá, yo espero que, tal como tú lo dices, a partir del 2023 esto implique la profundización de los programas sociales y eventualmente de la inversión en otros rubros en donde sí creo que ha faltado, ¿no? O sea, creo que ningún presupuesto se puede decir como perfecto, ¿no? Todos son perfectibles y demás, pero bueno, insisto en el hecho de pensar que ojalá que sí, que se profundicen estos programas sociales y que, como te decía, se apoyen temas que creo que en los que creo que ha faltado, ¿no? Para nadie es un error y digo, para nadie es un secreto, pues, que en aras de pues impulsar en los primeros años del sexenio estos proyectos y demás, pues sí se sacrificaron otros temas, ¿no? Y se ha sacrificado también, o sea, con las razones que sean, ¿no? Pero a mí sí me parece que de repente ha habido como se dice, se me fue la palabra, cuando algo es muy astringente, cuando cierra, y entonces de plano sí ha faltado de repente algo en términos de gasto de operación para la administración pública. Yo creo que hay cosas que sí se les ha pasado la mano, ¿no? Y ojalá esto pues se revise en los años que vienen, porque hay cosas que sí creo que sí están rayando en cierta parálisis, ¿no? Obviamente no los programas sociales, pero algunos aspectos de la administración pública sí creo que se les ha pasado un poco la mano, o casos como el que ustedes han venido documentando aquí en Momentum de manera muy importante, que es el tema, digamos, de la desaparición, ¿no? O sea, la crisis de los desaparecidos en este país, de las personas desaparecidas en este país, es tremenda y debería haber más presupuesto destinado para ese asunto, ¿no? No, sí, o sea, de hecho, o sea, tiene en el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda, Elisa Renata, tiene una leve disminución. O sea, de por sí es un presupuesto de veras ridículo, dramático, de 780 millones de pesos, o sea, ni a 1,000 llega, ni a 1,000.
cuando tienes un incremento a la Secretaría de Turismo, más bien al Tren Maya, de 35,000 millones a 76,000 millones, ¿no? Y a 76,000 millones. Y acá en la Comisión Nacional de Búsqueda, que ni siquiera es que está operando con 89 personas, les toca a más de 1,100, 1,030 y 1,050 por este trabajador, atención. No, es verdaderamente. Y es que además, ¿sabes qué, Ernesto? Yo creo que el punto es el siguiente, que a lo mejor en cualquiera, no sé si en cualquiera, pero en otros temas uno diría, bueno, pero no en un país que tiene esta crisis de desaparecidos. O sea, eso sí, yo creo que hay cosas en donde, bueno, ustedes me han visto y yo no oculto, digamos, mi simpatía por este gobierno y tal, pero sí hay cosas que en definitiva no puedo, digamos, transigir con eso, ¿no? Yo creo que ese es uno de los temas, pero es un tema muy grave que está pendiente y que sí me parece que tenemos que hacer una crítica mucho más abierta y mucho más, pues no sé, sentida, pues, ¿no? Porque no puede ser que, o sea, no se puede seguir argumentando el hecho de que, bueno, esto es una crisis que heredamos, esto es una situación que ya viene. Sí, bueno, eso todos ya lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que es una de las cosas que es una gran deuda que tenemos y que yo soy de la idea de que en la medida en la que no se atienda esto, que no se va a resolver en un sexenio, por supuesto que no, pero en la medida en la que se evite atender, va de la mano también con la extensión de la violencia, ¿no? O sea, creo que va de la mano con eso y bueno, ojalá que en los próximos años veamos un cambio en ese sentido. Sí, porque hay ciertos temas en los cuales pues quedan saldos, quedan pendientes, Renata, y uno de ellos es el combate a la violencia, que a pesar de que la estrategia que se presentó en su momento parecía novedosa y la receta adecuada, pues el resultado no ha sido lo que se esperaba. El mismo presidente ha reconocido que ahí sí hay un faltante. No ha abordado el tema que hemos comentado nosotros, que tiene que ver con esta enorme crisis humanitaria, que es la desaparición de personas. Y yo coincido con ustedes, con la doctora Elisa Godínez y con Ernesto, en el sentido de que pues, se puede hacer más para apoyar con recursos, y no solamente con eso, sino también con voluntad y con señales adecuadas para que desde la presidencia se mande el mensaje de que tiene que haber cambios, sobre todo en las fiscalías y los gobiernos estatales. Ya se ha visto que sí se puede, por más rebeldes que sean este grupo de gobernadores que intentaron una secesión, se tuvieron que alinear, ni modo, y entonces se demuestra que sí se puede. Ahí hay un pendiente. Yo te quisiera pedir una reflexión sobre esta parte, porque sí, es algo que en el presupuesto también se refleja el cariz que tiene, la mirada que tiene el presidente de la República hacia ese punto, y uno también que tiene que ver con algo que el López Obrador, candidato y ya después presidente, dijo: en 3 años se construyen las bases de la transformación. Ya se cumplen en este 1 de diciembre. Tenemos esas bases para la 4T, para lo que sigue, y son suficientemente sólidas estas bases, Renata. Uf, qué buena pregunta, como siempre. Bueno, trato de contestar de una por una. En primera, nada más para ponerlo, ¿no? Los presupuestos, ya lo habíamos dicho en otra mesa, que aquí mi querido Ernesto me dijo abusada, porque luego con lo de las comisiones de búsquedas, pero pues los presupuestos son las materializaciones de las voluntades políticas, ¿no? Ahí sí se puede hablar mucho y todo, pero en el presupuesto se ve qué tanta voluntad política hay para resolver una cosa u otra. Ahora, a mí uno de los rubros que me sorprendió en el sentido de la pregunta que me haces, querido Alberto, es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sí le subieron el presupuesto de manera importante, ¿no? Son como 30,000 millones más. Esto probablemente tiene que ver con que tienen que terminar con este número de carteles, de cuarteles de la Guardia Nacional que hacen falta. Me parece que faltan todavía algunos y algunos, ya les estoy, no crean que fue inconsciente, nada, dije, fue un error, se me ¿Qué faltó pasó? mucho. ¿Qué pasó? No, pero es que también hay que acabar con los carteles, si no, ¿cómo? También hay que acabar con los carteles. Con cuarteles vamos a acabar con los carteles. Ya. Es que es un juego de palabras acá muy difícil. Entonces, eh,
pues por ahí obviamente se nota en el presupuesto que pues hay una de los pilares fundamentales de las promesas que se hicieron en campaña en 2018, pues todavía están endebles. Y con esto trato de responder tu última pregunta, si las bases están consolidadas o por lo menos ya tenemos bases suficientes como para poder profundizar en estos siguientes 3 años y como para que si llega, yo sí toco madera aquí abiertamente, si llegaran los conservadores de regreso, pues no lo pudieran tumbar. Creo que en materia de derechos y en materia social, sí, creo que sería muy difícil para ellos, ahora sí, como dice el presidente, ¿no? Llegar y decir, vamos a bajar las cosas que todavía pueden bajar, ¿no? Porque con la reforma constitucional al artículo 4, pues ya no pueden bajar por lo menos las pensiones de adultos mayores y las becas, pero digamos si quisieran bajar jóvenes construyendo el futuro y algunos otros apoyos sembrando vida que no son constitucionales, pues sí, quizás se enfrentarían pues a un montón de presión social. Entonces creo que en ese sentido sí. Justamente en la parte donde creo que queda un trabajo importante por hacer es en la seguridad, ¿no? Pues no, los números, como dices, no, pues sí muestran por lo menos una estabilización de la tendencia, que aquí a mí sí me gustaría tomar un segundo para explicar, ¿no? La oposición de pronto dice, hay 3 veces más homicidios que con Calderón. Bueno, sí, pero es que así no se mide el crimen, ¿no? Se mide por tendencia. Y si vemos la línea de tendencia de que empieza Calderón, donde, dicho sea de paso, se triplican los homicidios en su sexenio, después vemos como esta B, después en el sexenio de Calderón, perdón, de Peña Nieto, que baja y luego se disparan, y a partir de 2018 por lo menos se estabilizan. ¿Esto es suficiente? Por supuesto que no. Por supuesto que no es suficiente, y creo que el presupuesto en cierta manera lo hace saber, ¿no? Tanto por el incremento al presupuesto de seguridad de la Secretaría de Seguridad para la Guardia Nacional, como por lo menos los deseos de la reforma para meter la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, que eso es un tema espinoso desde mi punto de vista, pero será tema para otra mesa. Ay, mi perro está haciendo un montón de ruido, disculpen. ¿Quién es? Es la pizza, está jugando con su hueso. Ay, bueno. Ahorita se la voy a quitar. Entonces, bueno, por lo menos creo que con esta frase que empecé, que los presupuestos son la materialización de las voluntades políticas, por lo menos se nota que hay una preocupación latente por parte del gobierno federal para pues seguir tratando de mejorar la estrategia de seguridad. No creo, y lo ha dicho varias veces, que vaya a cambiar fundamentalmente su estrategia, pero quizás sí acelerarla. Pues yo también quiero ese hueso, se ve que está riquísimo, fíjate. Adelante, Alberto. Bueno, y es que hice la pregunta anterior, te tocaba a ti, pero si yo. Perdón. Ahora sí que se me cuatrapió aquí con el hueso de pizza. Exactamente. Oye, pues pasando al siguiente tema, mi querida Elisa Godínez, que pues tenemos algunos temas que a ver si alcanzamos, y es precisamente los amagos del Partido Revolucionario Institucional, y pues este personaje que ya se ha convertido casi como el innombrable Claudio X González Guajardo, pues este jefe, este patrón o capataz, como le decía Alberto Nájar, Claudio X González, y esta campaña que hay también contra los amagos que están haciendo al decir, bueno, pues así como no se votó en los partidos de oposición, aquí estamos hablando de Movimiento Ciudadano, que todos los diputados, ninguno votó a favor, de PRI, PAN, PRD, pues ninguno de estos partidos, todos en su literalidad, votaron en contra. Para la reforma eléctrica, pues no es mayoría simple, es mayoría calificada, y eso pues va a tener otras implicaciones. Y dicen, esa reforma eléctrica no va a pasar. El presidente López Obrador ya habló al respecto, ya hizo también críticas. ¿Cuál es tu valoración sobre esto que está sucediendo?
Mira, Ernesto, yo lo que veo es que, aparte de lo, pues la verdad ridículo que, que actúa la oposición, al menos en sus alocuciones y en voz de su representante Claudio X González diciendo que hay que perderle el asco, ¿no? A la alianza y no sé qué. O sea, digo, más allá de eso que puede dar para bueno, comentar y hacer una chacota al respecto, yo creo que hay que leer esto en dos sentidos. Primero, el contexto de profunda crisis en la que se encuentran estos partidos políticos. O sea, ni el PRI, ni el PAN, ni por supuesto el PRD tienen condiciones en este momento para llamarse a decir, hombre, que lo estamos haciendo bien y tenemos un panorama genial. Los tres están en una crisis profunda e importante y no veo cómo cada uno por sí mismo pueda, por más amagos que haga, eh, pues salir bien de este momento. ¿A qué voy con esto? Sí es cierto que actuaron en bloque ahora y han venido intentando que su bloque pues logre algunas cosas, pero mi valoración es que no han tenido, digamos, todo el éxito que se han propuesto a pesar de todo el dinero que le están poniendo y a pesar de tener a la mayoría de los medios de comunicación en su favor, a pesar de todas esas cosas, se equivocan en un hecho. Ahora están poniendo como condición o como parte de la condición, por supuesto, el voto con el tema que es más importante en los próximos, digamos, en el tiempo inmediato, que es la discusión acerca de la reforma eléctrica. Pero insisto en decir, a ver, están muy envalentonados aparentemente, ¿no? Como te digo, en bloque, pero si por ellos mismos, pues no, ninguno la libra. O sea, el PRD está a punto de desaparecer, el PAN tiene una crisis interna bastante importante y está desdibujado y está confrontado. Y del PRI, pues la mayoría se fue a Morena y lo que queda, pues está en sus manos decidir si quiere sostener y digamos, darle un poco de sobrevivencia a lo que queda del partido o simple y sencillamente, bueno, aliarse con Claudio X González y demás. Insisto en decir que creyeron que oponiéndose con 1994 reservas y ver esto como una especie de triunfo anticipado en el sentido de bueno, ok, no nos dieron ninguna de estas, luego entonces nosotros no los vamos a apoyar en la reforma eléctrica. Yo creo que no están calculando suficientemente bien, o si lo están calculando, no sé cómo lo van a enfrentar, el hecho de que López Obrador va a aprovechar esto, o el gobierno va a aprovechar esto para llamar a la movilización popular, porque el tema de digamos, de la soberanía energética, la soberanía eléctrica, todavía es uno de los temas, aunque parezca, por increíble que parezca, o aunque mucha gente no lo vaya a creer, todavía son temas que concitan y que llaman a la movilización popular. Y a López Obrador le conviene, por muchas razones, incluso para ayudar a profundizar la transformación en la segunda mitad de su sexenio y demás, le conviene la movilización popular. Y le está apostando a eso. Y ante eso, pues obviamente ¿con qué van a enfrentar, digamos, con qué autoridad moral va a enfrentar la oposición si se llega a dar esa movilización popular? Yo sí creo además que están miedosos y están muy enojados porque cada vez se ve más claro que muy probablemente el próximo sexenio no lo vayan a ganar, que vaya a seguir Morena en el gobierno y que entonces eso pues les reste todavía más oportunidades de seguir haciendo lo que siempre hicieron, que es negocios al amparo del poder público vía la corrupción. Entonces, el presidente sabe eso y por lo tanto está apostándole a esa movilización como respuesta y bueno, insisto, yo no sé si ellos vayan a
lo tengan calculados y sepan cómo van a enfrentar eso o qué, pero este episodio que acabamos de ver de la confrontación por el tema del presupuesto, pues nos está haciendo ver o está perfilando que eso es lo que va a venir, ¿no? Viene también el tema de la revocación del mandato. Obviamente también eso implica parte de la movilización. Y bueno, yo no sé si se vaya a aprobar eventualmente la reforma eléctrica, tal vez, incluso tal vez no lo veamos en este sexenio, no sé, no lo sé, pero va a ser una de las batallas importantes en esta segunda mitad. Y en ese sentido creo que la oposición, incluso con todo lo que tiene de recursos, de medios de comunicación y demás, se sigue quedando una o varias vueltas atrás. Y pues ya veremos, ¿no? Es que hay un elemento que me parece importante también incluir en la conversación, Renata, y es esta, ¿cómo decirle?, especialidad del presidente López Obrador, el juego del billar, porque ha hecho unas carambolas de 3 bandas con sus declaraciones, comentarios y algunas acciones que la verdad pues no se esperaban. Una de ellas es pues que ha dividido a la oposición. Tenemos aquí el Partido Acción Nacional, que es el que tiene, digamos, el caudal de votos más grande de estos que forman este bloque, y está en una crisis profunda. Están peleando, pero en serio y adentro, y en estas condiciones no van a llegar bien al 2024. Esto es casi una ley, una certeza. Tenemos al Partido Revolucionario Institucional, donde el presidente ha hecho llamados a la conciencia y al patriotismo y a su propia historia. No sé si haya todavía priistas que crean en esos principios o documentos básicos, pero por lo menos les da una salida honrosa para que entonces ellos tengan públicamente una forma de justificar su voto en favor de la reforma eléctrica. Es otra carambola de 3 bandas. Del PRD ni hablar. Y también, por supuesto, en esta ecuación, pues prácticamente obliga a que se definan partidos que habían navegado de muertito, y me refiero a Movimiento Ciudadano, que hay que recordar que también ese organismo político se mueve por su propia ruta, que es la que marca Dante Delgado, que es el dueño de ese partido, y pues básicamente pues es un buen negociante. Así es que por ahí creo que también habría que incorporar este tema a la conversación. Tiene que ver con cuestiones muy, muy pragmáticas, pero que son las que van a pesar al momento en la Cámara de Diputados. Y yo coincido con la doctora Elisa Godínez, pues creo que ya están viendo que no va a ser tan fácil ganar en 2024. ¿Cuál es tu evaluación sobre este punto, Renata? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con el análisis que haces. Creo que justamente la reforma eléctrica, por lo que mencionaba la doctora Elisa, que genera todavía pues el pueblo se involucra en este tema muchísimo. Entonces, permite que ahora sí que se defina los partidos políticos que, como tú ya bien decías, han nadado de muertito, MC ahí haciéndose como que qué buena onda somos y sacan pañuelos verdes, pero no legalizan ni por error nada. Entonces, pues que han jugado pues muy bien a las redes sociales, pero ya si te metes a ver cómo han legislado, pues en realidad se parece mucho más al PAN, ¿no? Y pone ahora sí que en jaque tanto a Movimiento Ciudadano, que es pues pequeñito, pero sí hay que reconocerlo, ha ido creciendo, pero sobre todo, y a quien importa en esta decisión de la reforma eléctrica, es al PRI, ¿no? Para tratar, como ya tú bien decías, creo que les está, dado la falta de, y lo digo con todo respeto, pero la falta de formación política que tienen pues muchos de los hoy legisladores, por lo menos del PRI, pues les está dando una salida políticamente viable para que su carrera tenga por lo menos quizá un espacio, quizá en Morena, siendo alianza o viniéndose a Morena, ¿no? Pero bueno, creo que eso definitivamente va a suceder. Ahora, creo que con los que de plano son opositores, el PAN, muchos priistas, los que son más del ala de Salinas, me duele el alma decir esto, pero lo único que le voy a reconocer a Claudio X González es que ha sido el único que más o menos los ha podido articular y ordenar, más o menos.
Entonces creo que aquí sí, ya de por sí, esta historia que viene tejiendo el presidente del PRIAN, de que son lo mismo, ya hasta ahora se ha consolidado, por lo menos en esta alianza electoral, y que hasta ahora ha sido una alianza legislativa, pues creo que a partir de la reforma eléctrica se va todavía a profundizar más esta separación entre pro 4T y anti 4T. Y digo anti 4T porque todo lo que la oposición de Claudio X González sale a decir es únicamente plantear cuestiones negativas o críticas a la 4T. Siguen, después de 3 años, ya dijo X González que va a salir con un proyecto alternativo de no sé qué, pero hasta hoy siguen sin proponer una sola cosa distinta más allá de regresar al viejo régimen. Ahora, creo que en específico con la reforma eléctrica, hay 3 cosas que juegan a favor de que sí pase la reforma eléctrica. Y no sé si estoy hablando un poco desde la esperanza, pero ahí van. Número 1, creo que lo que ya decía Elisa, ¿no? Sí genera esta movilización popular y que además, ahora sí que el genio de los símbolos se está pensando que se discuta por ahí del 18 de marzo, que es la expropiación, el aniversario de la expropiación petrolera, ¿no? Entonces, todavía como para abonar esta movilización. Número 2, pues se han estado popularizando, se ha estado hablando más de estas encuestas, de dónde se para la gente con respecto a la reforma eléctrica. Y eso ha sido muy positivo porque hasta las encuestadoras más conservadoras sacan alrededor de un 60% a favor de la reforma eléctrica, lo cual deja nuevamente regreso a esos priistas que quizá necesitan o quisieran tomar esa salida que les ofrece el presidente, pues los deja con otro argumento más a favor para votar, ¿no? Por la reforma eléctrica. Y número 3, que hoy anunció el presidente en la mañanera que se va a hacer un cierto tour informativo de la reforma eléctrica, gracias al cielo, porque yo tuve un debate con el exgobernador de Oaxaca hace poco y no existe... ¿Cuál exgobernador? Ay, ni les digo porque... No, dinos. Ulises, ¿Ulises Ruiz? Ruiz, ajá. ¡Ay, Fue Santa María! horrible. Sí, ya me persiné, Bueno, ya me hice... Ulises Ruiz sí es horrible, sí. Horrible. Sí, No, qué horrible, cosa. una sarta de mentiras. O sea, yo fui de buena fe, pero ya me hice ahí la limpia porque no, qué susto. ¿Revisaste la cartera? ¿Revisaste tu bolsa? ¿Estaba completo todo? Afortunadamente fue en línea, entonces nada bueno. más ahí no me hayan hackeado pero les digo, ya me hice la limpia yo con ese señor. Y obviamente toda la sarta de mentiras que tiene la oposición no dio un solo argumento, y lo digo, ahí lo pueden ver en línea, un solo argumento que yo no le rebatiera con datos. Entonces me decía, no, estás mintiendo, y yo le ponía los datos ahí en el chat, etcétera, ¿no? Sin embargo, para mí preparar, yo que no soy experta en energía, ni en electricidad, ni mucho menos, pero que creo que, como decía Elisa, no es un tema en el que muchos y muchas nos hemos involucrado, y eso es algo positivo, pero creo que Morena no ha hecho un buen trabajo en hacer una compilación de información, o la Secretaría de Energía o el gobierno federal, quien sea, ¿no? Alguien de pro 4T, que esté a favor de esa reforma, una compilación, un argumentario, ¿no? De por qué está la información por todos lados, y cuesta mucho trabajo hacer un argumentario, prepararse para algo así. Entonces, creo que este tour informativo puede ayudar a la gente a discutirlo, ¿no? No estoy diciendo a quienes tenemos espacio en medios de comunicación y lo hacemos nada más, sino para que la gente, las familias puedan debatirlo con datos, porque la contraparte de esto son los medios masivos de comunicación, que sí se la pasan repitiendo este dogma de las energías limpias, que pues ya si nos metemos a ver quién genera las energías limpias, pues es 60% la CFE, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que estas 3 cosas juegan a favor. Lo único que con lo que sí yo quisiera cerrar y que sí espero ver, es un poco más nivel, y lo digo con mucho respeto, pero un poco más de nivel en las discusiones de la Cámara de Diputados. Ahora para el presupuesto había un circo, de verdad, que a mí me da vergüenza, porque el pueblo merece más que eso, ¿no? O sea, los panistas vestidos de doctores, de bomberos, diciendo este insulto horrendo, morenacos, horrible, ¿no? Y también del lado de Morena, pues de pronto había muchas cosas positivas que argumentar para el presupuesto,
Lo mismo pasó con Lorenzo Córdoba, cuando fue a comparecer, había muchas cosas que cuestionarle de manera seria y creo que al final pues nos perdemos en a hacer un poco de show y creo que el pueblo merece más que eso. Ya, pues gracias mi querida Renata Turrent. Doctora Elisa Godínez, se nos acaba el tiempo y así que pues me gustaría cerrar con una reflexión tuya con respecto bueno, yo no quisiera adelantarme al 2024, creo que todavía van a pasar muchas cosas y ya se definirá lo que tendrá que definirse, incluyendo al candidato o candidata que vaya a quedar para contender contra cualquier partido de oposición. Creo que tiene una amplia ventaja. El que quede o la que quede, pues tendrá una amplia ventaja, siempre y cuando se sacudan al presidente de Morena, al dirigente de Morena, porque esa es una tremenda pesadilla que está viviendo. Así que me gustaría cerrar con este punto, mi querida Elisa, doctora Elisa Godínez. Veo que hay un tumor ahí que ha hecho metástasis y que se llama Mario Delgado. En las elecciones pasadas, que luego se quiere colgar las medallas de que ganaron tantas gubernaturas, pues es un monumento al cinismo el personaje, porque la ventaja que tenían natural todos los candidatos, antes de siquiera de saber quién iba a ser el candidato, ya tenían una amplia ventaja. Y una vez que designan los candidatos de a dedazo, pues la ventaja empieza a disminuir. Afortunadamente fue un proceso electoral corto y no dio tiempo de que se perdieran otras gubernaturas o alcaldías, como en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu valoración aquí de lo que tendría que pasar en lo que toca a Morena en estos procesos electorales? Y aquí me estoy refiriendo al 2022, no al del 2024. O sea, ya mañana, pues. No, a ver, híjole, esa sí que es una de las tantas, como te encantan las preguntas de los 64,000. Y bueno, pues, No, es que las gentes que le simpatizan con Morena o algo, todos no, nadie quiere tocar a Mario Delgado, no, porque a ver, un sacrilegio. Sí, claro, a sí. ver, yo aclaro una cosa, yo no he militado nunca ni en Morena ni en ningún partido, la verdad que en ese sentido solo simpatizo, pero no milito. Ahorita que me respondas esa pregunta, voy a ver eso. A ver. Pero a ver, independientemente de la persona Mario Delgado, que me va y me viene, yo lo que veo es que, otra vez, reitero lo que dije hace un rato, Morena no se salva de la crisis en la que están metidas los partidos políticos en México. Y creo que es la crisis en la que están metidos todos los partidos políticos en México, tiene o tendría que entenderse, digamos, un poco de manera más amplia, en un contexto un poco más amplio, en el sentido de que no ayuda para nada la actitud de dirigentes como Mario Delgado, pero tampoco ayuda el hecho de que nuestra historia de una democracia tan incipiente en términos de partido, ¿no? Estamos arrastrando vicios y formas, digamos, de la cultura política priista, que sí son muy terribles, ¿no? Porque entonces, yo lo que veo con Morena particularmente es que, o sea, ahora sí que este gobierno, este régimen va ganando a pesar de Morena, no gracias a Morena. ¿Me explico? Muchas veces me parece que es un obstáculo y que tiene esto que tú has bien señalado. O sea, qué bueno que las campañas son más cortas, porque si fueran más largas, o en este caso fueron cortas, porque si hubieran sido más largas, quién sabe cómo nos hubiera ido, o cómo le hubiera ido a Morena, quiero decir. Y por otro lado, creo que también hay otra cosa que analizar, que es cómo se está comportando el electorado en los diferentes contextos, porque yo sí creo que a nivel urbano, o sea, grandes ciudades y demás, la cosa está transformándose y está siendo cada vez más desafiante para un partido como Morena. La Ciudad de México es para mí, uno de los ejemplos muy elocuentes de precisamente cómo es, a ver, Morena, el régimen, o como se quiera, está perdiendo
la batalla discursiva en sector clase media, sector urbano, etcétera, etcétera. Y eso hay que decirlo porque nos guste o no, ¿verdad? O sea, por un lado tenemos la perspectiva de que es muy probable que en el 24 la oposición no logre dar pie con bola y otra vez gane Morena, pero eso no significa que Morena, digamos, sea infalible, por un lado, que no tenga errores, por otro lado, que no esté o que esté perdiendo importantes o un sector importante del electorado que es ese. Tampoco soy experta ni me he metido tanto en la vida interna de Morena como para hacer una crítica como me gustaría, mucho más fundamentada para responder a esta pregunta que hace. No, de verdad te lo digo. Pero yo creo que además de todo, para desgracia de Morena misma, no, a ver, no sé si con otro, lo único que quiero decir es, no sé si con otro presidente o con otro dirigente la situación sería mejor. Y no quiero con esto disculpar a Mario Delgado, pero no sé, porque cuando estuvo el anterior, que fue Alfonso Ramírez Cuellar y demás, pues la bronca era permanente, es decir, lo que te quiero, a donde No, pero tenías más integridad, por lo menos una coherencia en el discurso, haciendo las críticas, y le tocó en plena pandemia, cuando estaba iniciando la pandemia, que ya ni siquiera pudieron salir a hacer recorridos. No, o sea, compararlo con lo que tiene ahorita Morena ahí, no, es un pelele. Pero perdón que interrumpa, pero más bien la comparación es con quien estaba contendiendo para, creo que la comparación más bien es con Muñoz Ledo, que era como quien iba, ¿no? Porque Alfonso ya se iba, independientemente, él era interino y ya. Entonces, creo que la comparación, o sea, y no es algo positivo, o sea, no lo digo como algo positivo, sino que las alternativas, pues lo voy a decir así, eran complejas. ¿Ves? Todos tienen, ya viste, Alberto, o sea, se cuidan, o sea, no vayan ahí a lastimar a Morena. Ay, Dios santo. Ay, no es No, bueno, Con pero estas- es que la realidad es que Mario Delgado es el síntoma más claro y evidente de algo que ocurre en movimientos. Tienen el ADN de las tribus. No han sabido estar a la altura. Ese es el gran problema. No están a la altura. Están viendo su ladrillito, el próximo sueldo, el aguinaldo que sigue. Y en el caso de Mario Delgado, está construyendo quién sabe qué pues para Marcelo Ebrard. Y aquí el tema es que se les va del punto de vista lo que sucede, se les pierde de vista más bien lo que sucede ahora mismo y lo que dijo el presidente López Obrador con ese tour para informar sobre la reforma eléctrica. Está convocando al pueblo, a las masas, a la gente, a la calle. ¿Y saben qué va a salir? Van a salir muchísimas personas. Yo quiero ver a cualquier dirigente de Morena, Mario Delgado a la cabeza, que tenga la capacidad del 5% de movilización que tiene el presidente López Obrador. Y el tema es que el 24 de septiembre de 2024 se termina su gobierno. Y el que venga, para que pueda llegar, necesita de movilizaciones del pueblo, de la gente, porque ya está claro que el próximo candidato del partido que sea necesita a la gente, porque ya la sacó el presidente de nuevo a las calles como presidente, ya no como candidato, y ya no se van a regresar a sus casas. Entonces ahí el que sea necesita de tener el respaldo de la gente. Ya las cúpulas, las decisiones cupulares, la república del Twitter, está claro que cada vez existe menos, queda ahí en su reducto de la nube virtual. Los votos se consiguen con seres humanos y ese es el gran problema, veo yo. Mario Delgado es un síntoma nada más. Hay que revisar a todo el conjunto, creo yo, pero ya me metí en la discusión, perdón. No. Está mejor así los cuatro, ya, Sí. ya hasta se No, quitó oigan, chicas, sí, no, yo les propongo para el siguiente martes, ¿por qué no invitan a dos de Morena? Ustedes que las conocen y a lo mejor ustedes les dicen que sí, porque luego nos dicen que no. A Jacob. No, a Jacob. No, inviten a quien ustedes consideren y deberíamos de hablar al respecto. ¿Qué decías, Elisa? No, que en mi descargo yo, la verdad, no milito en Morena, entonces no tengo tanta vara alta como mi querida Renata. La Renata, pues ya ves que la otra vez ahí la dejaron colgada, pues, cuando hizo la invitación, ¿va? ¿A quién era? ¿El Fisgón? ¿Quién era?
Ay, me quiero poner a mí aquí a ponerme roja, hombre. Está muy bien. Nos dan una semana así para buscar. Órale. Buscar a ver si sería una buena plática, porque creo que es lo que ambos dicen, ¿no? Para el 24. Citlali, por ejemplo, díganle a ver si quiere. Digo, lo más seguro es que va a decir que no, porque todos los que están en las dirigencias de Morena, nadie nos quiere tomar la llamada, pues, Por algo será, tú nada más escuchándonos. sí. Pero bueno, a ver si se animan, porque creo que sería un buen debate, un buen análisis serio, respetuoso y hasta divertido. Podemos hacerlo, ¿no? No tomarlo así tan dramáticamente, sino también, pues hay que divertirse, pero hay que analizarlo y debatirlo, porque hay mucho en juego. No es asunto menor lo que hay en juego. No estoy hablando del 2024, estoy hablando del 2022. Y de la revocación y de la reforma, o sea, es que casi cada 3 meses hay cosas importantes que hacer. Creo que es un debate súper sano que se tienen que tener Sí, de pues manera sí. abierta. Pues a ver si tus amigos y tus amigas ahí, tus compañeros se animan a participar con nosotras y nosotros aquí en este espacio. Pues mi queridísima doctora Elisa Godínez, que dice que no tiene nada que ver con Morena, y mi querida Renata Turren, que no sabe ni por dónde meterse ahí cuando le metemos así alguna pregunta complicada. Pero bueno, pues a ver si se puede que haya gente de Morena que pueda hablar sin tapujos. Si no, de plano, si ustedes no nos traen a nadie, pues traemos a Paco Taibo, porque ese sí es el único de Morena que veo que se avienta sin anestesia y sin nada, no tiene escrúpulos o pudor ahí para contenerse. Así que, bueno, pues ya lo estaremos viendo, mis queridas Lisa, mi querida Renata. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Siempre un gusto platicar con ustedes. Y además, encantadísimos de meterlas en aprietos. No, buenísimo. Un placer estar en aprietos con ustedes. Al contrario, nada más ahí, si me permiten rapidísimo, una precisión. Dice María Lara Lujano, muy bonita bufanda Ernesto Ledesma, tiene muy buen gusto. No le den alas. Eso. No le den alas. No, eso. No, y no solo eso, mira, aquí está el azul. Hay una azul también. Está más bella esa. No, la verde también. A ver, mira, que vote el pueblo. A ver, ahorita sí, que voten. No, mira. Ah, sí, la verde está mejor. Sí, la verde está linda. A ver, pues no, pues aquí entre el doctor Víctor Martínez y Alberto, pues me han estado trayendo de bajada con mis bufandas. Es que hubo buen fin ahí en Milano. Del metro Valderas, pues, pero bueno, pues así pasa cuando sucede. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, saludos a todos. Cuídense. Bye. Chao.